Buenas tardes a los que ya están. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por contestar. Así uno no se siente tan solo de este lado. Vamos a esperar a ver si... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras esperamos, si entra más gente, me voy a ir presentando. Mi nombre es Gabriela de Bonis. Bueno, la comisión 5 de Sergio Rossi tuvo la suerte o la mala suerte, eso lo juzgarán después con el tiempo, de cambiar de profesora de práctica. Como ya les habrá explicado Miriam, las comisiones eran muy numerosas, que antes las juntábamos. La facultad decidió que las desdoblemos y lo que hicimos con la profesora Miriam Bianchi fue intercambiar las comisiones para no interferir en los horarios de ustedes que ya estaban anotados, ¿sí? Para poder respetarles el horario que se habían anotado. Así que a partir de todo el cuatrimestre, yo voy a estar a cargo de la práctica de la comisión 5. Bien. Vamos a esperar un cachito más. ¿Algo que me quieran preguntar antes de que arranquemos? ¿Alguna duda? Quejas por cambio de profesora, eso no se aceptan. Bien. Por lo que hablé con la profesora, estuvieron viendo la primera parte. Vamos a tratar de hacer un breve resumen como para poder entrar de lleno y terminar con esta primera parte, que si bien parece muy teórica, es todo lo necesario que hay que hacer antes de poder registrar a un trabajador. Y no solo, o sea, para poder registrar a un trabajador, sino para poder interpretar cómo funciona este gran sistema en el que están incluidos el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, ¿sí? Es la única manera de poder interpretar cómo funciona toda esta, que se llama una especie de derecho social conformado por los dos derechos, ¿sí? Como habrán visto, precisamente la remuneración de los trabajadores es la base imponible de aportes y contribuciones que precisamente contribuyen a este derecho de la seguridad social, que obviamente va a responder a políticas sociales del Estado, así que eso dependerá mucho de cada gobierno, digamos. Entonces, como ustedes habrán visto, para que una persona física o jurídica pueda registrar trabajadores en relación de dependencia, tiene que cumplir una serie de pasos previo a
seleccionar al trabajador, ¿sí? Esto estoy haciendo un repaso, si hay algo que yo estoy dando como dado y no lo dieron, me paran y lo vemos, ¿sí? Entonces, desde el momento que una persona física o jurídica decide tomar o registrar trabajadores a su nombre, lo primero que va a hacer es inscribirse como empleador. Yo no sé si la profesora, a mí me gusta mucho que ingresen a las páginas de AFIP, de ANSES, porque tienen mucho material que es, o sea, real, y pueden ingresar a la página de AFIP sin necesidad de entrar con quit y clave fiscal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, díganme si ya se los comentó la profesora. ¿Alguien entró a la página de AFIP? No, pero no mencionaron. ¿No? Bueno, para mí es fundamental porque ustedes como que van a ver un poco más en realidad todo esto que estamos dando, ¿sí? Hay gente en este grupo que trabaje. Perdón, Carolina, ¿estabas diciendo algo? Sí, trabajo. Bien, ¿habías dicho algo antes? No. Ah, perdón. ¿Trabajás registrada? No. No. Bien. No voy a preguntar por qué, pero sí quiero que analicemos quién se perjudica al no estar registrada. ¿Qué opinas, Caro? ¿Te perjudicás vos nada más? No, supongo que él también, porque, no sé, yo supongo que puede tener problemas jurídicos si yo llego a tener algún problema. O sea, vos te referís al empleador. O sea, Sí, o sea, creo que ambos nos perjudicamos. hasta ahora se perjudican el Pero trabajador yo- no registrado, el empleador. ¿Y quién más les parece que se perjudica? ¿El Estado o no? No, bueno, sí, porque no ingresa, a ver, al Estado no van a ingresar aportes y contribuciones de esa persona. Lo que quiero es que vean cómo impacta en el sistema, porque que Carolina no esté haciendo aportes de jubilación y su empleador no esté haciendo contribuciones de jubilación hoy, no la va a perjudicar a Carolina en el futuro para jubilarse. Está perjudicando al que se tiene que jubilar hoy. ¿Entienden? Porque el sistema, al ser contributivo, el que se jubila hoy utiliza el aporte y la contribución de los activos, de los que están trabajando. ¿Entienden? Entonces, por eso preguntaba, no se perjudica solo Carolina, porque Carolina se va a perjudicar porque obviamente está trabajando y no está haciendo aportes, o sea que el día de mañana puede ser que tenga un par de años que trabajó y que no tuvo ningún ingreso de aportes, digamos, ¿sí? Pero eso va a ser para el futuro de Carolina. El tema es que ustedes entiendan que como el sistema es contributivo, esto influye hoy, o sea, el que haya menos aportes de trabajadores activos hoy perjudica a los pasivos que se tienen que jubilar hoy, ¿sí? Justamente por eso de que está todo interrelacionado y que el sistema es contributivo. Esto lo hago para que ustedes tomen conciencia de cómo funciona el sistema, ¿sí? Y justamente a veces pasa esto, ¿no? Que los jóvenes dicen, bueno, tengo toda la vida por delante para hacer aportes. No importa si trabajo, tengo 20 años, no importa si trabajo hasta los 60 que me tenga que jubilar, me sobran años. O sea, lo importante es cómo funciona el sistema hoy, ¿sí? Entonces, que haya desempleo, ¿sí? No solo perjudica a los que están desempleados, sino que también perjudica a los que se tienen que jubilar porque no hay aportes de trabajadores activos. Bien, entonces, esto para ir ubicándonos en cómo funciona el sistema. Entonces, volvemos. A mí me gusta irme echando cosas de la realidad para que ustedes empiecen a prestar atención a lo que
viven, por ejemplo, los que trabajan, o como lo que le pasa a los trabajadores de su familia, o empiezan a prestar atención también a las noticias, ¿sí? De la tele, radio, o lo que lean por internet. Así vamos encontrándole a esta materia la parte de cómo aplicarlo a la vida, ya sea laboral de ustedes o de las personas que lo rodean. Entonces, para ir familiarizándonos con lo que estamos hablando, yo siempre les recomiendo que entren, bueno, a la página de ANSES, www.anses.gov.ar. Ahora después les muestro mejor el pizarrón, pero bueno, les voy diciendo las páginas. En la página de ANSES, como precisamente habla de todo lo que es seguridad social, primero que ahí pueden entrar y probar sacar su constancia de CUIL, por ejemplo, que es muy probable que aunque ustedes son jóvenes la tengan, porque si sus padres trabajan, tienen que informar el CUIL de su grupo familiar, o sea que probablemente ustedes, aunque no estén trabajando, ya tengan, prueben, entren a la página constancia de CUIL, y la página de ANSES, como está abierta para, imagínense que como se ocupa de la seguridad social, recuerden que es para todos los habitantes, no solo para los que trabajan. Entonces es muy accesible porque allí entra gente que no está trabajando o que por ahí hasta ni siquiera tiene una educación. Entonces es como muy accesible, explica absolutamente de todo lo que se hace cargo ANSES, que habrán visto con la profesora, que ANSES se hace cargo de las asignaciones familiares, del fondo de desempleo, de las jubilaciones y pensiones, o sea que ANSES se hace cargo, y de todo esto que estoy nombrando está todo en la página ANSES, ¿sí? Y fíjense cómo un subsistema de seguridad social se hace cargo de las asignaciones familiares de los trabajadores registrados y se hace cargo del subsidio o asignaciones familiares de la gente que no trabaja. ¿Qué se le paga por los hijos a la gente que no está trabajando? ¿Habrán escuchado? Planes sociales o subsidios, como ahí. Sí, ¿cómo se llama? La asignación. La asignación universal. Exacto, por hijo, ¿sí? Eso se le paga, se hace cargo el Estado, ¿sí? Ahora bien, bueno, esperen que les anoto la otra página. Entonces, yo les recomiendo, porque es parte de entender un poco más de lo que ven en el cuadernillo y de lo que explicamos en clase, van a encontrar en estas páginas. Y en la página de AFIP, sin necesidad de tener quit y clave fiscal, o sea, quit y clave fiscal van a necesitar para hacer los trámites, ¿sí? Una persona física o jurídica que ya está registrada, si quiere inscribirse como empleador, va a tener que ingresar para cualquier trámite que se haga online, necesitamos entrar con quit y clave fiscal, ¿sí? Pero si ustedes entran a la página de AFIP, bajan de la parte, si quieren pueden probar, bajan de la parte que dice quit y clave fiscal, se van a encontrar con perfiles, distintos perfiles, van a elegir empleadores, lo voy viendo, y dentro de empleadores van a tener información, trámites y otros accesos. Si están viendo, por ejemplo, en trámites, dice inscripción como empleador, o sea que ahí va a estar todo detallado cómo se hace. Si van a otros accesos, tienen en primer lugar simplificación registral, que ahí les da como definiciones, y más abajo tienen, en donde dice ¿necesitas ayuda? Tienen las guías paso a paso, ¿sí? O sea que está todo explicado ahí, y para que ustedes lo vean en la realidad, o sea que si bien lo que está en el cuadernillo está correcto, digamos,
la idea es que ustedes los vean dentro del sistema de AFIP, que recuerden que AFIP se encarga de recaudar y fiscalizar precisamente los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales de los empleadores, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que tiene AFIP con respecto a todo esto. AFIP va a recaudar y va a mandar lo que es jubilación, lo va a mandar a ANSES, lo que es obra social a cada obra social, y así con todos los aportes y contribuciones a los distintos subsistemas que tiene todo este gran sistema conformado por el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. Bien, entonces, les recomiendo las guías paso a paso, que, o sea, en el cuadernillo tienen un resumen, pero está bueno que prueben ustedes y se empiecen a meter en estas páginas, que está bueno que vean cómo funciona. Obviamente, el que pueda entrar con quit y clave fiscal, si alguien tiene algún familiar, pueden entrar y ver realmente cómo se puede llegar a hacer el alta de un trabajador. Entonces, veníamos con que el empleador tiene que estar inscrito, la persona jurídica o física tiene que inscribirse como empleador. Tiene que, les habrá dicho la profesora, contratar una RT, ¿sí? ¿Qué hacía la RT? ¿Qué cubre? Los riesgos en el trabajo. Eso. Los accidentes en el trabajo y in itinere, ¿sí? Que son los accidentes que pueda tener de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Después vamos a profundizar un poquito más en este tema. Y tiene que contratar, ¿qué más? Antes de registrar un trabajador. Además de la RT. Una obra social. En la obra social le va a corresponder o sea, va a utilizar la que corresponda por la actividad, ¿sí? Si es un comercio va a tener OSECAC, sí, se va a tener que inscribir como empresa en la obra social que corresponde a la actividad, asimismo el convenio colectivo. ¿Qué más? Algo que es también para proteger a los trabajadores. Seguro de vida me ponen acá en el chat. Gracias, Caro. Seguro de vida, ¿sí? El seguro de vida es obligatorio, que va a cubrir la muerte de los trabajadores bajo cualquier circunstancia. Todo eso previo a registrar al trabajador, ¿sí? Una vez que tiene todo eso, ¿qué más se necesita del trabajador para poder registrarlo? Además de, bueno, la documentación, ¿sí? Es decir, sin constancia de CUIL y sin DNI no lo va a poder registrar. Ojo con el DNI, porque es importante, aunque tenga constancia de CUIL, se necesita el DNI, ¿sí? Bien. ¿Qué más tiene que hacer el trabajador? Después de eso tiene que generar la constancia del... Eso una vez que tiene el CUIL, tiene que generar la constancia del trabajador en el registro del trabajador de empleado, en la base de datos de la FIP. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, pero yo estoy hablando previamente. O sea, una vez que tenemos que el empleador cumplió con todo lo previo, el trabajador tiene la documentación, ¿qué está faltando acá para poder registrarlo? ¿A dónde lo tiene que mandar el empleador? Al Ministerio del Trabajo. No. ¿ANSES? No. Bueno, quizás no lo vieron. A ver, pero algo que es para sentar precedentes. O sea, ¿de qué tiene que estar seguro el empleador? De que la persona puede realizar la actividad para lo que le va a contratar. ¿Sí? ¿Cómo? No, perdón, iba a decir el contrato de trabajo. No, el contrato de trabajo es lo que se va a iniciar una vez que registremos al trabajador,
¿sí? Los estudios médicos serían. Ujú. Exactamente. El examen preocupacional, chicos, es importantísimo y hacerlo antes, previo a registrar al trabajador. ¿Por qué? Eso ustedes lo ven. Esperen que les anoto. Bueno, yo soy mucho de también de las leyes, siempre les voy a dar el fundamento legal de todo lo que mencionemos, ¿sí? Ustedes tienen en la resolución 37 del 2010, que es de SRT, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y es cortita la resolución. Fíjense que en el artículo 1 les nombra todos los exámenes médicos que se pueden hacer. El obligatorio es el preocupacional. ¿Por qué? Porque el examen preocupacional lo que va a decir es si la persona es apta o no para realizar la tarea para la cual fue contratado, ¿sí? Imagínense si yo necesito un trabajador que vaya y levante bolsas de 15 kilos y le hago el examen preocupacional y dice que tiene un problema en la columna por el cual no puede levantar peso, claramente esa persona no es apta para ese trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, en el artículo 2 dice, los exámenes preocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán, ¿sí? Por esto hay que hacerlo antes de registrarlo. Cuando el empleador manda a una empresa de medicina laboral, ¿sí? Como, o sea, puede ser, no sé, Mapasi Laboral, IRT, o sea, son empresas que se ocupan precisamente de todos estos estudios laborales. Lo va a mandar diciendo para qué puesto es requerido, o sea, qué tarea va a realizar. Entonces, el resultado de ese examen médico lo que va a decir que la persona es apta o no apta, ¿sí? Si es no apta, obviamente a la persona hay que decirle, usted iba a realizar determinada tarea, el informe médico dice que no es apta, por lo tanto, no puede ser un postulante para este puesto, ¿sí? Por eso tiene que ser previo a registrarlo, porque una vez que ya es trabajador, ¿sí? Ya la cosa cambia totalmente. Puede ser que sea apto relativo, por ejemplo, o sea, que no esté en perfectas condiciones, pero que pueda desempeñar la tarea. Pero ese apto relativo, ¿qué va a hacer? Va a sentar precedentes para que el día de mañana este trabajador no diga, me arruiné la columna trabajando en este trabajo, ¿sí? Entonces, el artículo 2 sigue diciendo que servirán para detectar patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante para aquellos trabajos, acá dice especialmente, imagínense los trabajos insalubres, o sea, si ya un trabajo de por sí puede causar un daño a un trabajador, con más razón hay que sentar precedentes si tiene alguna patología previa. Este informe médico, esto lo paga el empleador, hay de los más básicos a los más sofisticados, ¿sí? Se van agregando estudios, eso dependerá de la tarea y de lo que quiera pagar el empleador. El informe que surge de esos estudios tiene que estar firmado en el Ministerio de Trabajo y tienen que asistir empleador y trabajador, ¿sí? Y eso queda guardado como toda la documentación en el legajo del trabajador en la empresa, ¿sí? Entonces, lo que obviamente no tiene que ser este examen es discriminatorio, ¿sí? Si salta algo que no influye en la actividad que va a hacer, el empleador no puede decir, no, este no lo quiero porque, no sé, tiene problema en el hígado y se la va a pasar faltando por ataque al hígado. O sea, no puede ser discriminatorio. Lo que tiene que ser es
apto para la actividad o para el puesto que va a ejecutar. ¿Entienden? Por eso es muy importante y sobre todo que se realice antes de que lo registremos al trabajador. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos toda esa documentación, ¿cómo vamos a ingresar a este trabajador al sistema? A través del servicio, sí, de simplificación registral, ¿sí? Que eso es lo que le decía, que también pueden verlo en la página de AFIP, además de verlo en el cuadernillo. ¿Para qué sirve este sistema? ¿Por qué se llama simplificación registral? No se llama simplificación porque sea simple, porque hay que ingresar un montón de datos. Se llama simplificación precisamente porque lo que hace es, en un solo trámite, este trabajador va a estar ingresado en todos los subsistemas, ¿sí? Antes de que exista este sistema, el empleador tenía que ir con una copia de alta del trabajador, tenía que ir a la AFIP, tenía que ir al ANSES, tenía que ir al Ministerio de Trabajo. O sea, se hacía el mismo trámite en un montón de delegaciones. Era muy engorroso realmente y repetitivo, pero bueno, había que inscribirlo en todos los subsistemas. Entonces, a través de este servicio, queda absolutamente toda la información cruzada para todos los subsistemas, ¿sí? Entonces, primero, obviamente, va a tener que el empleador en ese sistema de simplificación registral registrar sus propios datos, ¿sí? Entonces van a tener primero que poner todos los datos de la actividad del empleador, domicilio de explotación y todas las obras sociales y convenios colectivos que tenga la empresa, ¿sí? Puede haber más de un convenio colectivo en una empresa. Hay empresas que trabajan muchas actividades al mismo tiempo y por ahí tienen hasta 5 convenios colectivos. Entonces, primero el empleador va a tener que dar de alta a todos los convenios colectivos que va a manejar y a todas las obras sociales que correspondan a esos convenios colectivos, y también va a tener que dar de alta las obras sociales que después tengan los trabajadores. Recuerden que el trabajador puede hacer la opción de obra social, ¿sí? Entonces, si viene un trabajador que ya venía con una obra social, va a figurar la obra social de este trabajador. Profe, Sí. una pregunta. ¿La inscripción ante el sindicato es obligatoria? De la empresa, sí. Del sindicato, el que corresponda a su actividad. Porque si no está inscripta la empresa, después no va a poder ir a inscribirse el trabajador, ¿sí? Ah, claro. O sea, el trabajador, recuerden que la afiliación a un sindicato es opcional por parte del trabajador. Pero si se quiere ir a afiliar y no figura la empresa, no va a poder. Entonces, el empleador lo que va a tener que hacer es inscribirse en la obra social y sindicato que correspondan a su actividad, ¿sí? El sindicato sí, el trabajador va a optar por afiliarse al que corresponda a su actividad. La obra social puede elegir cualquier otra. ¿Estamos? Bien, entonces, una vez que ya están todos cargados los datos del empleador en simplificación registral, ahí pasamos a registrar el alta de un trabajador. Simplificación registral nos va a servir para dar de alta a los trabajadores, para dar de baja a los trabajadores, o sea, es obligatorio utilizarlo, el sistema. Podemos hacer modificaciones, es decir, si el empleador cambia alguna de las condiciones de trabajo de un trabajador, se va a tener que registrar la modificación en simplificación registral y va a salir también un acuse de recibo. Ustedes tienen en el cuadernillo, está la que tienen, creo que es una constancia de alta. Como sale la constancia de alta, va a salir constancia de modificación o constancia de baja, ¿sí?
para todo tiene que, en materia laboral, todo tiene que quedar registrado en medio probatorio, ¿sí? En materia laboral, las palabras se las lleva el viento. Entonces, todo por escrito y todo con las firmas que deba tener, y por eso es tan importante el legajo del trabajador, donde el empleador va a ir dejando toda la documentación de cada trabajador, ¿sí? O sea, por ejemplo, de todo lo que hablamos hasta ahora, va a estar toda la documentación, o sea, DNI, constancia de CUIL, exámenes, el informe del examen preocupacional firmado en el Ministerio de Trabajo, y vamos a necesitar también toda la documentación de su grupo familiar, por esto que les decía que dentro de simplificación registral también vamos a informar el grupo familiar. ¿Por qué? Porque si no, ANSES, que es el que se ocupa de pagar las asignaciones familiares, si no está cargado los datos de todo el grupo familiar, de los hijos, por ejemplo, no va a pagarle las asignaciones familiares. Entonces, el empleador es responsable de que estén cargados los datos correctamente. Los datos que se cargan se dividen en tres. Una parte que es la relación laboral en sí, que es todos los datos que ustedes ven en esta constancia de alta. Es decir, ingresamos con el número de CUIL, ¿sí? El Código Único de Identificación Laboral. Fecha de ingreso. ¿Qué nos dice simplificación registral con respecto a la fecha de ingreso? El alta se debe dar hasta el día inmediato anterior al día que empiece a trabajar, ¿sí? Es decir, yo la puedo hacer con más anticipación. Supongamos que la persona empieza a trabajar el 15 de mayo. ¿Yo puedo dar hoy el alta a partir del 15 de mayo? Perfectamente. Lo que no voy a poder es hacerla más allá del 14 de mayo, porque me está diciendo que es hasta el día inmediato anterior. Salvo algunas actividades que las tienen enumeradas. Yo por no pararme sigo escribiendo todo acá abajo chiquito. Después me voy a parar. La resolución, borro acá, esa era la de los preocupacionales. La resolución 2988 del 2010, anexo 1, esto es de AFIP, nos da un listado de actividades excepcionales en los que se puede dar el alta el mismo día mediante comunicación telefónica. O sea, se llama a un número de la AFIP, se dice ya empieza a trabajar, y después al otro día van a poder imprimir la constancia, y si miran la constancia, fíjense que en la parte de abajo dice fecha de alta telefónica. O sea que si fue un alta telefónica, va a figurar acá la fecha del alta telefónica. ¿Qué actividades? Que las pueden ver en Alexo, pero para que entiendan qué actividades se pueden dar en el mismo momento, todo lo que sea, tienen un listado enorme de cultivos. Imagínense que se está cultivando algo y faltó un trabajador, o sea, ya se necesita un trabajador, ¿sí? O en todo lo que es educación, faltó un maestro, se necesita un reemplazante, se lo llama ya, venía a reemplazar a fulano, se le da la alta telefónica porque ya empieza a trabajar. Entonces, esas excepciones son para ese tipo de actividades en los que se da la alta en el momento porque surgió en el momento, ¿sí? Entonces, para las actividades del listado de la resolución 2988 del 2010, se puede hacer el mismo día mediante comunicación telefónica. Para el resto de las actividades que no estén en el anexo, que son casi todas, hasta el día inmediato anterior. ¿Qué pasa si no se cumple con esos plazos? Todo da lugar a multas, obviamente, ¿sí? Recuerden que AFIP es
no solo organismo de recaudación, sino de fiscalización. Entonces, obviamente, hay que cumplir con los plazos. Pero una consulta. Sí. Por ejemplo, con los periodos de prueba, ¿cómo sería? O sea, ¿no se tienen que anotar igual para el periodo de prueba? Sí, por supuesto. El periodo de prueba, bueno, creo que ustedes van a dar en teoría modalidades, pero yo siempre les voy recordando. A ver, periodo de prueba es tiempo indeterminado, es decir, es tiempo indeterminado con un periodo de prueba. O sea, que la relación laboral se inicia el día que empieza a trabajar, por más que sea periodo de prueba. O sea que la fecha de inicio va a ser, supongamos que empieza el lunes 3 con periodo de prueba, va a decir fecha de inicio 3 de mayo y va a figurar la modalidad, ¿sí? Cada modalidad tiene un código. En esta que ustedes tienen acá de ejemplo, dice modalidad de contrato. Fíjense, búsquenla, no sé si la tienen impresa, si no, abran el cuadernillo. Fíjense que dice, después de la fecha de inicio, abajo dice modalidad de contrato. En este caso es tiempo completo indeterminado, que tiene un numerito 8. Si fuera pedido de prueba va a decir 14, o sea, cada modalidad tiene un código, obviamente se buscan, cuando uno da de alta se despliegan todas las modalidades y se elige la que se quiere. ¿Por qué dice fecha de cese en el alta? Porque yo puedo tomar a alguien por contrato a plazo fijo, ¿sí? El contrato a plazo fijo, como su nombre lo indica, tiene un plazo determinado, o sea que va a tener una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sí? Entonces, en el alta va a decir fecha de inicio, fecha de cese, y la modalidad va a decir contrato a plazo fijo, ¿sí? O sea que todo tiene que quedar registrado en esta constancia. ¿Para qué? Para que el trabajador se quede tranquilo de que lo registren como se convino, ¿sí? No que cuando va a mirar el alta figura otra modalidad, figura otro puesto de trabajo, figura otra remuneración, ¿sí? Por eso esto tiene que estar firmado por trabajador y empleador, ¿sí? El alta, el trabajador, poniendo una fecha de cese también, no, la fecha de cese, bueno, esperen porque estoy leyendo las preguntas del chat, después vamos a eso, si no me pierdo. Y me olvidé lo que iba a decir. Volviendo al ejemplo del 15 de mayo, supongan que yo ya puedo hacer hoy la registración en simplificación registral del alta de un trabajador que va a empezar a trabajar el 15 de mayo. No hay ningún problema. El 15 de mayo, que fulanito tenía que venir a laburar, llama y dice, no, le quería avisar que no viene a trabajar porque yo me había anotado en otro trabajo que me llamaron y entonces me gusta más el otro trabajo. Bueno, listo. ¿Qué puede hacer el empleador? Anular esa alta dentro de las 24 horas de la fecha de inicio o sea, no de la fecha que yo hice, que, por ejemplo, hoy, sino de la fecha que iba a empezar a trabajar. O sea, yo dentro del 15 de mayo puedo anular esa alta para que no me quede registrado el trabajador, ¿sí? Porque si me queda registrado el trabajador, AFIP me va a reclamar aportes y contribuciones por ese trabajador, porque una vez que lo ingresamos al sistema, ya queda ahí ese quill y el día de mañana me van a reclamar aportes y contribuciones por un trabajador que nunca trabajó. Por eso es importantísimo registrar las bajas, registrar las anulaciones, ¿sí? Para que no quede un quill activo que en realidad, como en este caso, nunca se presentó a trabajar, ¿sí? Entonces, se puede anular esa alta y va a salir obviamente una constancia de anulación de alta porque ya teníamos la constancia de alta que habíamos hecho hoy, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden? ¿Hasta ahora? Profe, Sí. discúlpame, Sí. nosotros podemos darlo de baja de esa manera antes de que inicie la fecha en que supuestamente iba a arrancar a trabajar. Una vez que ya arrancó a trabajar, ¿no se puede dar de baja así de fácil o también?
No, sí, o sea, después hay que registrar, o sea, cuando se termina un contrato de trabajo por el motivo que fuere, hay que informar sí o sí la baja dentro de simplificación registral. Para eso tenemos 5 días corridos desde la fecha de baja, ¿sí? ¿Y por qué tenemos 5 días corridos? Porque si es un trabajador que renuncia, a veces tarda en llegar el telegrama de renuncia, por ejemplo, ¿sí? O puede pasar cualquier situación, que alguien se olvidó de decir, bueno, no, hace 3 días que no viene a trabajar, o sea, hay 5 días porque pueden pasar un montón de cosas en el medio de que estuvo faltando y en realidad no era baja. Bueno, entonces tenemos 5 días corridos para informar la baja. Si es renuncia, nos va a pedir los datos del telegrama. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces el trabajador tarda en mandar el telegrama, ¿sí? Y a lo mejor trabajó hasta hoy y el telegrama llega a la empresa dentro de una semana, porque se colgó en ir hoy y va el lunes o el martes. Entonces, en ese caso, por más que hayan pasado 5 días corridos, se va a tomar la fecha del que llegó el telegrama a la empresa. ¿Entienden? Porque puede pasar esto, de que se cuelgue el trabajador en mandar el telegrama y ya hace 10 días que no está trabajando, ¿sí? Entonces, son importantes, o sea que, claro, acá me preguntan si se puede considerar abandono de trabajo si no manda el telegrama. El tema es que el abandono de trabajo no se configura sino más. Primero hay que intimar mediante telegrama o carta documento al trabajador, exactamente, intimándolo a que regrese al trabajo y si no, o sea, dándole un plazo. Siempre hay que especificar plazos, dándole 48 o 72 horas para que regrese al trabajo y avisándole que si no regresa en ese lapso, quedará configurado el abandono de trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, si pasó un montón de tiempo y el empleado había dicho renuncio, pero nunca más mandó el telegrama y lo llamamos y no lo encontramos y bueno, sí, va a tener que configurar el abandono de trabajo el empleador para poder cerrar esa relación laboral e informarla dentro de simplificación registral. Les decía que en caso de que vuelva la carta documento, de que vuelva porque estaba mal el domicilio, ahora vamos a hablar de domicilio. Acá yo voy leyendo el chat. Ahora vamos a ver el tema del domicilio. Entonces recuerden, la constancia de alta tiene que estar firmada por el trabajador dentro de las 48 horas de que se inició la relación laboral, ¿sí? Como máximo, a las 48 horas hay que darle la constancia de alta al trabajador para que pueda, como les decía recién, verificar todos los datos que hacen a la relación laboral, como en este caso, acá están viendo que figura la fecha de inicio, modalidad de contratación. Fíjense que figura la ART, por eso tiene que estar previamente contratada, ¿sí? Porque si no, si yo primero registro al trabajador y no hice el contrato de ART, que les dije que se hace previo a registrar a los trabajadores, acá saldría como que no tiene cobertura de RT, ¿sí? Va a salir el tipo de servicios, el convenio colectivo, la categoría y el puesto. Categoría de trabajo va a responder a lo que es el convenio colectivo al que pertenece, ¿sí? O sea, puede decir administrativo y después el puesto va a ser como un poco más específico. Fíjense que en este caso, o sea, la categoría es la del convenio colectivo. La categoría es la del convenio colectivo y el puesto de trabajo responde al listado de puestos de trabajo que figuran en el listado de AFIP, ¿sí? Entonces hay que buscar un puesto de trabajo que sea acorde a la categoría del convenio colectivo. Fíjense que dice categoría operario, rama mecánica, o sea, esto es de metalúrgicos, y el puesto dice otros operadores de máquinas y montadores. O sea, hay que buscar dentro del listado AFIP el puesto que más sea acorde a la categoría del convenio colectivo de trabajo.
¿Por qué es importante que figure la categoría y el convenio colectivo? Porque en base a eso va a estar dada la remuneración, ¿sí? Cada categoría de cada convenio colectivo de trabajo tiene su sueldo básico, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo, pero les voy... fíjense que va a figurar también la obra social, que puede ser la obra social que haya optado el trabajador en otro trabajo, o va a figurar la obra social de la actividad de la empresa. Fíjense que, por ejemplo, en este caso dice obra social del personal de la actividad del TURF, o sea, no tiene nada que ver con metalúrgicos, o sea que es una opción de obra social que había hecho el trabajador. Retribución pactada, modalidad de liquidación, o sea, puede ser mensual, quincenal, diaria, ¿sí? Y fíjense que va a figurar siempre el domicilio de explotación, la actividad económica. Acá me están preguntando por los plazos. El plazo de 48 horas es para que firme el trabajador, para entregarle la constancia y que firme la copia que le queda al empleador, ¿sí? Pero el plazo para dar el alta, recuerden, 24 horas antes como máximo o en el mismo día las actividades que dice la resolución 2988. Para bajas, 5 días corridos. Para modificaciones, la modificación va a influir en el sueldo mensual, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo cambié de categoría y ese cambio de categoría supone además un cambio de remuneración, eso va a verse reflejado en el sueldo mensual. Entonces, si yo quedé con el trabajador que a partir de mayo va a cambiar de categoría, tengo todo el mes de mayo para informar la modificación en simplificación registral, ¿sí? Tiene que ser dentro del mes que se haga la modificación, ¿sí? Pero recuerden que toda modificación de las condiciones de trabajo tiene que quedar reflejada en simplificación registral y va a quedar reflejada la constancia de modificación. Si la empresa tiene varios domicilios de explotación o sucursales, yo no puedo a un trabajador que trabajaba en una sucursal decirle, che, el lunes, en vez de venir a la sucursal centro, vas a ir a trabajar a la sucursal de Alberdi. O sea, ningún empleador puede cambiar las condiciones de trabajo sin previo aviso, sin que el trabajador esté de acuerdo, ¿sí? En el caso de que esté de acuerdo, se va a informar en simplificación registral a través de modificaciones. ¿Estamos? Entonces, para todos estos movimientos vamos a utilizar simplificación registral. Ustedes tienen ahí todo el listadito de datos, les decía, hay una primer parte que hace al alta de la relación laboral que lo que van a ingresar son los datos del contrato en sí, ¿sí? Modalidad, categoría, remuneración, todo eso. Después hay otra parte de datos complementarios donde es muy importante que se ingresa la CBU. Con esa CBU, el trabajador no solo va a cobrar el sueldo, ¿sí? Que es obligatorio a través de una cuenta bancaria, sino que también en esa CBU se le van a ingresar, por ejemplo, las asignaciones familiares, ¿sí? Entonces, si no está indicada la CBU, ANSES va a mirar de allí la CBU. Por eso les decía que es responsabilidad del empleador que cargue todos los datos de los hijos, en este caso, y además la CBU a dónde va a ir a través del SUAF. ANSES tiene lo que se llama Sistema Único de Asignaciones Familiares. A través del SUAF le va a depositar en esa CBU los importes de asignaciones familiares. En datos complementarios también van otros datos como fecha de nacimiento, como estudios cursados del trabajador, ¿sí? Y en la otra parte, que se denomina vínculos familiares, es donde les decía que se carga todo lo que hace el grupo familiar del trabajador. Si es un trabajador que viene de otros trabajos, probablemente cuando uno ingresa a vínculos familiares va a saltar que la información ya está cargada, por ejemplo, los hijos. Si es un trabajador que no trabajó nunca,
se va a tener que cargar partida de nacimiento, partida de matrimonio, CUIL de los hijos, CUIL de la esposa, absolutamente todos los datos. Por eso les decía que no es simple, no se llama simplificación por lo simple, porque hay que cargar muchísima información, sino porque en este trámite y en este servicio de simplificación registral queda registrado en todos los subsistemas. ¿Alguna duda con esto? Igual, si ingresan a FIP en la guía paso a paso, van a encontrar absolutamente toda la explicación y todos los pasos, los plazos, absolutamente todo. Les quería comentar el tema del domicilio, que ustedes creo que tienen en el cuadernillo. La declaración, se le hace firmar al trabajador una declaración jurada de domicilio. ¿Y por qué es importante el domicilio? ¿Qué les parece? ¿Para qué es importante que el empleador tenga el domicilio actualizado del trabajador? Eso era porque puede ser que había una contingencia que si tenía algún accidente desde el domicilio al trabajo y iba por otro recorrido, no estaba dentro de lo que lo cubría la RT, ¿puede ser? Sí, o sea, el domicilio, esperen que miro el chat por si antes, si alguien más contestó, por si hay que intimarlo, acá ponen, a ver, se necesita para las dos cosas. Primero les dije que todas las comunicaciones de empleador hacia trabajador y de trabajador hacia empleador siempre van a ser por escrito, ¿sí? Entonces, si el empleador tiene que mandarle alguna comunicación al trabajador y no tiene el domicilio actualizado, nunca va a llegar esa comunicación, ¿sí? Entonces, por eso se le hace firmar una especie de declaración jurada y en esa declaración jurada de domicilio va a figurar que se compromete a comunicarle al empleador si cambia de domicilio, ¿sí? Porque si no, como les decía, las comunicaciones nunca van a llegar. Y por otro lado, como dice Caterina, para la RT. ¿Por qué? Porque si bien la RT va a cubrir los accidentes de casa al trabajo y del trabajo a casa, no lo va a cubrir así nomás, ¿sí? No solo va a mirar el domicilio, sino el horario de trabajo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, que si una persona trabaja de 9 a 5 y su casa queda en Alberdi, si a las 8 de la noche tuvo un accidente en zona oeste, la RT no se lo va a cubrir, porque salió a las 5 de la tarde del trabajo y a las 8 tuvo un accidente en otro barrio que no es el de su casa, ¿sí? O sea, no es que la RT va a cubrir cualquier cosa. Hay que declararle el domicilio y el horario de trabajo, y no solo eso, sino a través de qué medio llega al trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un trabajador que va en moto, que es bastante arriesgado, a un trabajador que va caminando y vive a 2 cuadras del trabajo, ¿sí? Entonces, la RT va a tener en cuenta todos esos factores, ¿sí? No es lo mismo las empresas grandes que están afuera, que tienen una traffic que pasan a buscar a los trabajadores, a lugares donde cada trabajador, por más que la empresa queda lejos, llega como puede, en auto, en moto, en colectivo, ¿sí? Entonces, todo eso se declara para la RT, para el tema de la cobertura de los accidentes que llamamos in itinere, ¿sí? Profe, Sí. por ejemplo, si la RT, por ejemplo, de una escuela, la escuela misma contrata a alguien para que haga un arreglo, la RT, si ese obrero o persona tiene un accidente, ¿lo cubre estando ahí adentro del establecimiento? Si es empleado de la escuela, sí. Ahora, si es un servicio terciarizado, el que va a tener que cubrirle la RT es o esa misma persona, digamos, tiene su cobertura de accidentes o pertenece a un grupo de trabajo que se
ocupa de realizar construcciones en alguna, o sea, en cualquier lugar y tiene que tener la cobertura de los trabajadores que tiene a cargo, ¿sí? Tiene que ser empleado registrado a nombre de, para que la RT cubra, si no, no, ¿sí? No va a cubrir a cualquier persona que entre a trabajar. ¿Entienden? Sí, todo esto suponiendo que te tienen en blanco toda la jornada, porque hay lugares que te anotan media jornada, encima con turnos medio raros, rotativos, y no sé cómo sería la cobertura en ese caso. Exactamente, sí. O sea, bueno, los horarios rotativos se informan, obviamente. La RT se les comunica que los horarios van cambiando semana a semana, eso no habría problema. Sí, lo que vos decís, ustedes piensen que un trabajador puede estar no registrado o deficientemente registrado, ¿sí? Deficientemente registrado sería alguien que trabaja jornada completa y está registrado por mediodía. Bueno, esos son los riesgos, uno de los tantos riesgos que tendría el empleador. Si yo lo tengo registrado por 4 horas y tiene un accidente, yo lo tengo que trabaja de 8 a 12 y tuvo el accidente a las 7 de la tarde, en el mismo trabajo, ya ni siquiera in itinere, ¿sí? Bueno, ahí se las arreglará para decir que justo ese día había cambiado de horario rotativo, o sea, de alguna manera el empleador se las va a ingeniar para que lo cubra la RT, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las tantas consecuencias de la deficiencia de registración, ¿sí? No solo la falta de registración, sino la deficiente registración. Pero bueno. Por ejemplo, con las horas extras pasaría lo mismo, o también lo tenés que informar. Con las horas extras, sí, a ver, de eso vamos a hablar ahora. De otras obligaciones que tiene el empleador, ¿sí? El empleador tiene que llevar un registro de ingreso y egreso, ¿sí? Entonces, en ese registro de ingreso y egreso queda registrado el horario del trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero hablemos. Hay 3 documentaciones que son obligatorias para que tenga el empleador y que ante una inspección del Ministerio de Trabajo o de AFIP es lo primero que va a pedir. Son 3 cosas. El libro de sueldos y jornales o registro unificado de personal, los nombro y después vemos cada uno. La planilla de horarios y descanso, que también tiene que estar a la vista del personal y ante cualquier inspección, o sea, la puede ver. Tiene que estar en lugar visible, y un control de ingresos y egresos. Ese control de ingresos y egresos puede ser desde manera manual, que ya casi no se usa, porque la manera manual es muy fácil de modificar, ¿sí? O de decirle al trabajador, bueno, vos poné que, o el empleador le pone el horario y le dice, vos firma acá, ¿sí? O sea, la manera manual es la más fácil de que sea falsa, ¿sí? Si yo tengo, como decía María Eugenia, trabajadores registrados por la mitad del horario, obviamente le voy a dar una planilla manual, voy a poner que labura de 8 a 12 y le voy a decir, tomá, firma acá, ¿sí? Porque no puedo arriesgarme a que quede registrado mediante una manera automática o mecánica el horario real, ¿sí? Tenemos desde las maneras más antiguas que si van a lugares, a instituciones públicas, como ANSES o como el PAMI, van a ver esas tarjetas naranjas que se perforan, ¿vieron? Y ahí queda registrado el horario de ingreso y egreso, hasta lo más moderno que tenemos ahora, que es el lector de iris o la cara o la huella digital. ¿Qué pasa? El empleador nunca le da una constancia al trabajador de lo que queda registrado, porque todos esos sistemas van registrando, queda todo registrado, absolutamente todos los horarios, porque de ahí es donde el empleador va a verificar si una persona llegó tarde, si faltó, si hizo horas extras, ¿sí? Pero supongamos que un trabajador
por ejemplo, el caso que decía María Eugenia, trabaja jornada completa y está registrado por 4, si va a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo, lo primero que le van a pedir es el control de ingreso y egreso, ¿sí? Que si no es manual, va a estar registrado su horario completo, ¿sí? Ha pasado en empresas que no pagaban las horas extras y bueno, el empleado va al Ministerio de Trabajo o al sindicato y el sindicato o el ministerio intima al empleador a la presentación de este control de ingresos y egresos y ahí salta que o que no se pagaban horas extras o que no está registrado por todo el horario que trabaja, ¿sí? O sea, el trabajador tiene maneras. Obviamente hay veces que los trabajadores prefieren mantener el trabajo a no arriesgarse a que si hacen alguna denuncia después se queden sin trabajo. En general, este tipo de denuncias son anónimas o se hace cargo directamente el sindicato para defender a sus trabajadores y es el sindicato el que inicia, por ejemplo, una inspección, ¿sí? Pero para eso está el control de ingresos y egresos. Entonces, por ejemplo, la RT, si el horario de trabajo era hasta las 5 y este trabajador tuvo el accidente a las 8, va a verificar que ese día, por ejemplo, se había quedado haciendo horas extras hasta las 7:30, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que preguntaba Carolina, o sea, también se va a tener en cuenta, por eso es tan importante estas planillas de control de ingresos y egresos. Profe, y para informar el trabajo, para informar sobre el accidente, ¿tiene un plazo? ¿Es de un día, puede ser, o tiene más tiempo? No, tiene más tiempo porque a veces, puede suceder que el trabajador no le dé importancia, no, tuvo un golpe y qué sé yo, y a lo mejor le empieza a doler a la semana, y sí, en realidad me caí en la escalera en el trabajo y no dije nada, y ahora me duele la columna, o sea, puede pasar. O sea, que haya empezado como una enfermedad, y después resulta que es una enfermedad, pero profesional. Piensen ustedes que la RT no solo cubre accidentes, sino también que cubre enfermedades profesionales. Es decir, las enfermedades son o inculpables o profesionales. Inculpables, que nadie tiene la culpa, ¿sí? Fuiste a jugar al fútbol el sábado y te esguinzaste el pie, y bueno, eso no es un accidente de trabajo, es una enfermedad inculpable. Ahora, una persona empieza, por ejemplo, una persona que trabaja con cámaras frigoríficas, empieza con tos, con problemas de pulmones, y bueno, puede empezar como una enfermedad inculpable, pero después resulte en una enfermedad profesional. O sea, hay un listado de enfermedades que pueden surgir por trabajos insalubres, ¿sí? Insalubres o trabajos que tengan un riesgo mayor que otros, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces a lo mejor empiezan como una cosa y después deriva en que en realidad no era para la obra social porque no era una enfermedad culpable, sino que era para el RT porque era una enfermedad profesional, o porque se denunció tarde un accidente que a lo mejor en el momento no se dio importancia y después resultó ser algo más grave. ¿Estamos? Bien, entonces, control de ingresos y egresos no solo es importante para todo esto que planteamos, sino porque ante una inspección, si no está, estos 3 registros que nombramos, si no están ante una inspección, las multas son carísimas porque son importes fijos por cada trabajador que tenga la empresa, ¿sí? La planilla de horarios y descansos, lo correcto sería que esté perfecto el horario que realmente trabaja el trabajador, ¿sí? La planilla de horarios y descansos, si la quieren ver, viene, se puede hacer manual, la venden en las librerías, pueden ir y pedir una planilla de horarios y descansos, van a ver que figuran de lunes a domingos, turno mañana, turno tarde,
hay una columna de observaciones donde si el trabajador trabaja horarios rotativos, se van poniendo también los horarios rotativos. O sea, tiene que estar especificado cuánta pausa hace para almorzar o si hace una pausa para merendar, por eso se llama planilla de horarios de descanso. Y surge de la ley de jornada. La ley de jornada es muy cortita, les recomiendo que la busquen porque además de que es una ley fundamental y base, porque es la que fija la jornada de trabajo de 8 horas diarias y de 48 horas semanales, es la ley 11.544. Fíjense que es del año 29 y sigue vigente. Y con respecto, o sea, lo de la planilla de horarios y descansos surge precisamente de esta ley de jornada, que, esperen que se la estoy buscando, en su artículo 6, dice que para facilitar la aplicación de esta ley, miren qué antigua será, que dice cada patrón, ya no se dice más, cada patrón, cada empleador, deberá hacer conocer por medio de avisos colocados en lugares visibles de su establecimiento o cualquier otro sitio conveniente las horas en que comience y termine el trabajo, lo que les estaba diciendo. Asimismo, los descansos durante la jornada de trabajo y también un registro de horas suplementarias u horas extras, ¿sí? O sea que todo tiene que estar registrado y visible si realmente el empleador quiere hacer las cosas como corresponden. Y por último, le dije que eran 3 recaudos laborales obligatorios: el libro de sueldos y jornales o registro unificado de personal, que esto surge de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 52, Ley de Contrato de Trabajo, no sé si alcanzan a ver, que lo asimila a un libro de comercio, o sea que obviamente no solo que debe estar, sino que tiene que estar rubricado por el Ministerio de Trabajo. Estos 3 recaudos que les nombré surgen también, o sea, están como determinados por la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene su propia reglamentación. Esto lo encuentran también si entran a santafe.gov.ar, también en la parte de trabajo, ahí van a encontrar absolutamente todo lo que la Ley de Control de Ingresos y Egresos en realidad surge de normas provinciales. Por eso les estoy diciendo que entren a la página de santafe.gov.ar, donde ahí está toda la legislación y, digamos, cada provincia es como que va adhiriendo a determinadas documentaciones. Por ejemplo, ahora está en vigencia, que no es, recién está surgiendo y no es obligatorio para todos los empleadores, sino que los van seleccionando de a poco, el libro de sueldo digital. El libro de sueldo digital, en realidad, lo que hace es reemplazar al formulario 931 o declaración en línea. No sé si hablaron de esto con Miriam, o sea, los aportes y contribuciones se ingresan a través de este formulario 931 o declaración en línea o libro de sueldo digital para aquellas empresas que fueron notificadas. El libro de sueldo digital lo que hace es conformar este formulario 931, pero además hace todo un detalle como un libro de sueldos. Porque el libro de sueldos lo que tiene es detalle de trabajador por trabajador de cada concepto que se paga en el recibo de sueldo. Es decir, que va a figurar absolutamente cada concepto que figura en el recibo. Es como una foto del recibo de sueldo por cada trabajador mensualmente. Por eso el libro de sueldos se rubrica una vez al año, ¿sí? Ya sea manual, que eso, también el manual lo pueden ver en una librería si piden un registro unificado de personal. Es un libro grande porque precisamente van todos los datos de todos los trabajadores.
ya casi nadie que tenga más de 5 trabajadores hace un libro manual, pero sigue vigente y se rubrica una vez al año en el Ministerio de Trabajo, ahí en calle Oviedo Lagos y San Lorenzo. Siempre el periodo, como es anual, desde el 2 de enero hasta generalmente el 31 de marzo se pueden rubricar o el libro manual o las hojas computarizadas, ¿sí? De aquellos que tienen programas de sueldo, de cuyo programa sale, se puede imprimir el libro de sueldo, lo que se hace es imprimir rubricar esas hojas y se van utilizando esas hojas. Ahora se hace todo online, a través también de AFIP. Allí, una vez que ya la empresa lo rubricó por primera vez, se va pidiendo anualmente a través de AFIP. Cuando es por primera vez, sí hay que ir al Ministerio de Trabajo con toda la documentación de la empresa nueva que va a tener trabajadores en relación de dependencia, con todas las constancias de inscripción en AFIP, en API, en la municipalidad, ¿sí? Pero eso es cuando es una empresa nueva. Todo eso lo tienen en el apunte, pero además pueden entrar a la página de santafe.gov.ar. Entonces, les decía, el libro de sueldo digital queda también registrado como si fuera un libro de sueldo, pero eso a nivel nacional y cada provincia decide si adhiere o no a modificar el libro de sueldo que tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe. Tendría que adherir y decir, bueno, no tenemos más el libro que se está haciendo ahora mediante manual u hojas computarizadas, y este libro de sueldo digital, que es todo online y se hace todo en la página de AFIP, reemplaza a el libro que tenemos. Hasta ahora en Santa Fe eso no se ha dicho porque son pocas también las empresas, generalmente son empresas grandes, que están siendo notificadas a través de ventanilla electrónica. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sí, ahí ya se reemplazó este libro manual u hojas computarizadas por este libro de sueldo digital que surge todo de la página de AFIP, ¿sí? Esto se los comento por si escuchan por ahí. O sea, acá la empresa que tiene el libro de sueldo digital también va a tener el libro de sueldos manual o de hojas computarizadas, porque no lo reemplaza, porque Santa Fe todavía no adhirió a ese sistema. Me imagino que lo harán cuando ya sea algo más mayoritario, ¿sí? No son muchas las empresas que han sido notificadas. Bien, entonces, esto con respecto a lo que pide Santa Fe de recaudos laborales, ¿sí? El libro de sueldos, planilla de horarios y descanso, control de ingresos y egresos. El control de ingresos y egresos, el empleador tiene que informar al Ministerio de Trabajo qué control va a llevar, qué tipo de control, ¿sí? Si es computarizado, si es a través de huella digital, o sea, lo tiene que comunicar. Bueno, usted en el cuadernillo, además de todo lo que estamos hablando, está el tema de legajo de personal y está el tema de las certificaciones de servicio y certificado de trabajo, que eso también surge de simplificación registral. Como les decía antes, toda la información está totalmente cruzada, por eso al día de hoy un trabajador puede ingresar con CUIL y clave fiscal y a un rol que se llama Mis Aportes y verificar, por ejemplo, que el empleador todo lo que va descontándole del recibo de sueldo realmente lo está ingresando al sistema, ¿sí? Eso antes no pasaba, hace muchos años atrás, y cuando un trabajador se quería jubilar, se le entregaba la certificación de servicios, que se sigue entregando, que surge de, si ustedes entran a simplificación registral, van a ver que hay otro iconito que se llama otros servicios, y dentro de otros servicios están la certificación de servicios y aportes,
y el certificado de trabajo. Esas dos documentaciones son obligatorias que el empleador entregue al trabajador cuando se extinga el contrato de trabajo o cuando lo solicite el trabajador, ¿sí? La certificación de servicios es importante al momento de que un trabajador quiere iniciar su trámite jubilatorio. Sin esa certificación de servicios, no lo va a poder iniciar. Allí va a constar toda la vida laboral del trabajador, sus remuneraciones y todos los años que trabajó, ¿sí? Entonces, esa certificación de servicios también le va a servir a un trabajador que fue despedido para poder iniciar en ANSES el trámite del cobro del fondo de desempleo, ¿sí? Va a ir con el telegrama de despido, con la certificación de servicios, y ahí va a constatar ANSES que esa persona trabajaba, que fue despedida, y entonces se le va a pagar ese fondo de desempleo. Consulta. A ver, simplificación registral, me preguntan si se accede solo con quit y clave fiscal. Sí, para realizar cualquiera de todos los trámites que estamos mencionando, hay que entrar con quit y clave fiscal, ¿sí? Porque si no, imagínense que cualquiera podría ingresar, por eso es importante la clave fiscal, porque si no uno podría ingresar con cualquier quit a cualquier rol, a cualquier servicio y hacer desastres. Entonces, por eso es fundamental la clave fiscal. Profe, Sí. ¿el fondo de desempleo se paga aparte de la indemnización? Sí, porque, a ver, la indemnización está a cargo del empleador, ¿sí? Es el empleador el que lo que hace es subsanar el hecho, la indemnización lo que hace es subsanar que el trabajador se está quedando sin trabajo. Eso lo paga el empleador. El fondo de desempleo lo paga ANSES, ¿sí? Es seguridad social. El empleador, obviamente, todos los meses dentro de las contribuciones patronales hay una parte que va a ese fondo, si no ANSES no tendría la plata para pagar a todos los trabajadores que se quedan sin trabajo, ¿sí? Entonces, mensualmente en las contribuciones patronales hay un porcentaje que es fondo de desempleo, a cargo del empleador. Pero al momento de ir a hacer el trámite, el fondo de desempleo lo paga ANSES, ¿sí? Es una suma fija que dependerá del sueldo que tenía el trabajador y de la antigüedad. O sea, según la antigüedad que tenga, como máximo se le puede pagar durante un año una suma de dinero. ¿Estamos? Eso es seguridad social. O sea, ahí ven cómo está también interrelacionados el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, ¿sí? Son ejemplos de la interrelación que existe, ¿sí? La mujer trabajadora que queda embarazada viene cobrando todos los meses el sueldo, pero durante la licencia maternidad cobra la asignación por maternidad, ¿sí? Que eso lo paga ANSES. Entonces, ahí son todos ejemplos de cómo están interrelacionados ambos derechos y de cómo funciona el sistema. Otra de las contribuciones patronales de un empleador es asignaciones familiares, ¿sí? Si bien no se hace cargo de los salarios familiares de sus trabajadores, está obligado a ingresar un porcentaje para asignaciones familiares. Por eso el sistema es contributivo. Bueno, otro ejemplo es el PAMI, ¿sí? Ley 19.032, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Se le saca un porcentaje, un 3% a los trabajadores activos. O sea, a todos los trabajadores se les descuenta de su recibo de sueldo 3% para el PAMI, para el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados. Por su parte, el empleador hace otra contribución patronal para el PAMI. Y por otro lado, a los jubilados también se les saca de la jubilación
una parte para el PAMI, es decir, para su obra social. Entonces, fíjense lo contributivo que es el sistema. Ahora, con todos esos aportes y contribuciones, ¿qué les parece? ¿Está funcionando bien el PAMI con toda esa plata que le ingresa? Es una estafa. Porque en realidad terminás pagando 3 veces, porque si sos empleador, pagás cuando sos jubilado, pagás por empleador y pagás por... Bueno, por eso les decía, claro, por eso les decía que en realidad, al momento de que alguien se jubila, después de haber hecho tantos aportes y contribuciones en su vida, tendría que tener una jubilación como la gente, una obra social de jubilados como la gente, ¿sí? Pero bueno, ustedes deben tener abuelos que van al PAMI, deben tener abuelos que se jubilaron, que toda su vida aportaron y que están cobrando una jubilación que no les alcanza para nada. O sea, yo lo que quiero que vean es cómo funciona el sistema para que empiecen a analizar qué es lo que pasa, porque realmente al PAMI entra mucho dinero, o sea que evidentemente le vienen errando con las administraciones. Y con los empleados. ¿Cómo? Y con los empleados también, porque atienden tan mal. Sí, y lo triste es que tienen buenísimos sueldos. Sí. Sí. Así que sí, más triste aún. Pero bueno, acá no es para tirar pálidas, ¿eh? Yo acá no es que estoy defendiendo, no. No, es la realidad. Es la realidad. Exactamente. Realidad. Esté el gobierno de turno que esté, a lo que yo apunto es que ustedes empiecen a analizar la realidad, ¿sí? Y un poco vean cómo funciona todo el sistema, qué se hace con la plata que ustedes aportan, ¿sí? Los que somos más grandes ya hasta tenemos miedo de que alcance el dinero cuando nos tengamos que jubilar, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, está bueno que entendamos cómo funciona el sistema, aprendamos a defender todos los derechos, ¿sí? Esto de la seguridad social es importantísimo. Ustedes ya lo vieron en derecho constitucional, ¿sí? El preámbulo ya decía promover el bienestar general, o sea que, bueno, que no sea promover el bienestar general ayudando a algunos y perjudicando a otros, ¿no? O sea, esto tiene que ser una cuestión un poco más equitativa. Pero bueno, la idea es que ustedes analicen las leyes, cómo se aplican, qué es lo que pasa en la realidad. Vamos a empezar a hablar, bueno, esto es un poco toda la primera parte, que si no la ven, no entienden cómo llegamos a la remuneración del trabajador. O sea, si no entienden toda esta parte, van a hacer los recibos de sueldo mecánicamente. O sea, tienen que saber de dónde nace todo esto de los aportes y contribuciones, ¿sí? No vamos a llegar a arrancar hoy con todo lo que es remuneración, porque tampoco quiero el primer día que me conocen que me odien por todo lo que hablo. A mí me encanta que participen y que pregunten para que realmente les sirva lo que estamos viendo. Dijimos varias veces que las remuneraciones son la base imponible de aportes y contribuciones, ¿sí? O sea, la remuneración de todos los trabajadores, eso es lo que va a ser la base, gracias, va a ser la base de todo lo que va a ingresar a este gran sistema. Y lo que vemos es que la remuneración, de la que vamos a empezar a hablar la clase que viene, pero quiero que sí nos queden claros los efectos que tiene la remuneración. A ver si ahí ven el pizarrón. Sí, creo que ¿Sí? se ve bien ahí. Sí, creo que está bien. Bien. Bueno, entonces, la remuneración de la que venimos hablando y que es el tema en cuestión que hace que se unan los dos sistemas, tiene distintos efectos. Efectos de la remuneración.
Y el primero va a ser el efecto laboral, es decir, el que surge del contrato de trabajo, ¿sí? Nadie va a trabajar gratuitamente, ¿sí? Es un contrato entre partes el trabajo. Uno necesita del otro, uno se pone a disposición y el otro compensa esa puesta a disposición. Eso lo vemos en la definición que nos da de remuneración el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Ese es un primer efecto. El segundo efecto es el que también venimos hablando, que es el de la seguridad social, porque precisamente esta remuneración es base de aportes y contribuciones. ¿Y esto de dónde surge? Surge de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la Ley 24241, que la vamos a analizar la próxima clase, artículos 6 y 7. Las leyes ustedes, el que tenga ganas se puede comprar un compendio de leyes laborales o las pueden imprimir, entran a infolec.gov.ar y van bajando. Hay leyes que vamos a ver solamente algunos artículos. Las que son cortitas, yo le voy a decir, es cortita, ténganla, ¿sí? Lo que sí siempre, la Ley de Contrato de Trabajo, la más actualizada posible, ¿sí? Bien. Y el otro efecto que vamos a tener es un efecto impositivo. ¿Por qué? Porque la remuneración también es renta de cuarta categoría para impuesto a las ganancias. Y habrán escuchado ustedes en estos días hablar mucho de esto, acaba de ser promulgada una ley. Habrán escuchado trabajadores que se quejan, lo que le descuentan del recibo de sueldo por ganancias, ¿sí? Y precisamente, bueno, esto estaría bueno que empiecen a prestar atención a estas noticias, si bien nosotros no vamos a ver este tema, pero sí por lo menos que sepan de dónde surge, ¿sí? Que al ser la remuneración un ingreso para impuesto a las ganancias, o sea, se llama renta de cuarta categoría, hay muchos trabajadores a los que estamos obligados, o está obligado el empleador a descontar, hacer una retención de ganancias, que eso es en base a una escala de la cual se sacan deducciones. Bueno, lo que han hecho esta ley que acaba de ser promulgada, que todavía no salió la reglamentación, estamos esperando que salgan un montón de cosas, lo que hizo fue subir el piso de la remuneración para tener en cuenta, entonces por eso estaban hablando de que aquellos trabajadores que tengan 150.000 pesos de sueldo bruto, no se les va a realizar retenciones de ganancias, ¿sí? Les hago una breve síntesis, ¿sí? Pero bueno, sí sepan que esto surge de que muchos trabajadores venían sufriendo retenciones de ganancias que el empleador está obligado a realizar, ¿sí? Pero que realmente en muchos casos era muy perjudicial para el ingreso del trabajador. Bien, entonces, sí, ¿alguien quería preguntar algo? No, yo iba a decir que lo van a hacer retroactivo a enero. Sí. Para los que cargaron. Lo van a hacer retroactivo en enero, pero bueno, no salió la reglamentación. La reglamentación es la que va a decir cómo y cuándo devolver a aquellos trabajadores que ganaban menos de 150.000 pesos brutos, todo lo que se les retuvo de enero a marzo, se lo tienen que devolver, ¿sí? Pero aún no salió la reglamentación. Otra cosa que también salió, que para la próxima lo vamos a ver, así que investíguenlo. Otra cosa que se modificó es el salario mínimo vital y móvil. Acá, o sea, van a tener que empezar a estar atentos con las noticias laborales, porque si no, no sirve de nada lo que están estudiando si
no empezamos. La próxima clase vamos a hablar en profundidad de remuneración y también vamos a hablar de todo lo que está pasando, de lo que viene pasando, de los cambios en las remuneraciones por la pandemia, ¿sí? Se ven muchas cosas que eran inusuales, ¿sí? Gente suspendida, o sea, hay muchas cosas que está bueno que ustedes las empiecen a escuchar, si no las están viviendo, espero que no, para que estén al tanto de todo lo que está pasando, de lo que vino pasando durante el 2020 y de lo que para algunas actividades críticas sigue pasando, ¿sí? Así que vamos a hablar de todo eso en la próxima clase. Ustedes ya tienen, bueno, si les queda alguna duda de todo esto que está en el cuadernillo y que terminé de dar hoy, del primer cuadernillo, me lo comentan, no quiero que les quede duda de nada de eso. Tienen también subido un cuadernillo de remuneración. No sé si vamos a llegar a la próxima clase, arrancar con la ejercitación, pero bueno, vamos sí a dar ya de lleno todo lo que es remuneración, que si bien ustedes verán alguna parte en la teoría, lo que vemos en la práctica es todo lo que necesitamos saber para precisamente poder liquidar las remuneraciones a los trabajadores. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos a usar este mismo sitio, esta misma página de Meet? Yo les voy a ir mandando el enlace. Estaba viendo, yo generalmente hasta el cuatrimestre pasado lo que venía haciendo era crear un foro para la comisión dentro del campus, como para que si ustedes quieren, si bien yo el chat del campus lo miro, la idea de crear un foro para comunicarnos también dentro del campus está bueno porque por ahí no sé las comunicaciones del Sioux Guaraní, me parece que si por ahí les llegan o no les llegan. Así que sí, yo lo que voy haciendo, este enlace no es fijo, así que yo les voy informando todas las clases del enlace, ¿sí? Estén atentos porque a lo mejor creo en el campus el foro y les voy poniendo en el foro el enlace en vez de en el Sioux, ¿sí? Bien. Tengo que organizarme porque ahora al tener dos comisiones separadas, tengo que ver cómo organizo esta parte, ¿sí? De todos modos, cualquier cosa me escriben en el campus, yo los chats los miro, cualquier duda. Bueno, chicos, un gusto y continuamos la próxima. Profesora. Gracias, profe. Salvo que alguien quiera preguntar algo. Sí, profesora, yo le quería consultar si el material del año pasado de la parte práctica sirve. Yo la cursé con la profe Bianchi. ¿El segundo cuatrimestre? Segundo cuatrimestre, sí. Sí, creo que, o sea, lo que se está haciendo, no sé si, o sea, se van a actualizar valores, o sea, yo no soy la encargada de subir la ejercitación y los dos primeros ejercicios creo que lo que hicieron fue actualizar sueldos básicos y modificar, o sea, sustancialmente no creo que cambie, pero sí puede ser que cambie importes y todo eso, así que no sé si te va a servir. Perfecto. No, preguntaba más que nada los PowerPoint que ella envió. No, sí, los PowerPoint, bueno, yo no sé si la profesora les enviaba algo aparte de lo que figura para todas las comisiones. Pero lo que, digamos, todo lo que es el cuadernillo que ya está subido y lo de remuneración sí es lo mismo que el cuatrimestre pasado. ¿Eso está todo dentro del campus? Está en el campus, sí. Están todos ingresados en el campus porque miren que después si no, no van a poder rendir el parcial. Tengan cuidado con eso de estar todos ingresados en el campus. Si alguien tiene problemas que no pudo ingresar, me avisa y lo solucionamos. Pero por favor nadie se quede fuera del campus porque si no, no van a poder rendir el parcial. Las fechas del parcial están pedidas, pero
tenemos que esperar la respuesta de la Escuela de Contabilidad porque obviamente los exámenes dentro del campus, no puede haber exámenes en el campus al mismo tiempo, o sea que estamos esperando la respuesta. Apenas nos contesten, les pasamos las fechas en el primer parcial. Entra hasta remuneración, no entra en el parcial la parte de extinción. ¿Estamos? Bueno, profesora, gracias. De nada. Acceder al PowerPoint de la profesora. No sé qué PowerPoint es. Le voy a preguntar a Miriam si ella había hecho algún otro PowerPoint que no esté subido en la práctica.